Sí, no, pero mira, viendo tantas videos te vas a ver. Vamos en 3, 2. Hola, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto. Ya estamos en este programa especial Estudio D7 y como ya ha sido costumbre para usted, con esta serial de entrevistas que tenemos a lo largo de estos meses acerca de este caso tan controversial de la herencia de la señorita Socorro Romero Sánchez, hija predilecta de Tehuacán, mujer muy activa allá en nuestra ciudad de Tehuacán y que bueno, que hemos estado muy al tanto de cómo se va, cómo se ha ido manejando este caso. Me acompañan esta tarde en la ciudad de Puebla el licenciado Rodolfo Pérez Velázquez, así como también el licenciado Arturo García. Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Trabajando. Buenas tardes. Trabajando ustedes. Y los veo que, la última noticia que tuvimos, sobre todo de este fin de semana, fue un amparo, la resolución de un amparo que ustedes pusieron y que salió a favor, salió favorable. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Me podrían explicar por qué se dio este amparo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué repercusiones tiene? ¿Y cuándo se tiene que aplicar lo que ahí dice? Lo primero que hay que decir es, nos preguntaste ¿cómo están? ¿Cómo están? Felices. Felices. No, imagínate nada más todo el trabajo de estos años, de todos estos años, donde hemos anunciado que no había ningún derecho para reclamar ninguna sucesión intestamentaria, que el nombramiento de la señora Olga Lucía era totalmente ilegal. Entonces pues, hoy estamos muy, muy felices de ello, porque además también corrobora toda la ilegalidad que se ha cometido durante la tramitación del juicio intestamentario como en el juicio de nulidad. Entonces, evidentemente que estamos contentos como profesionistas, un servidor, evidentemente la parte civil, la parte de investigación, la parte de derechos humanos, ¿no? Hasta creo que por ahí hubo algún pronunciamiento del abogado experto en temas de derechos humanos, y pues estamos muy contentos porque se está haciendo justicia, ¿no? Tuvimos que ocurrir a la instancia federal para que un juez de distrito pudiera analizar todo este trámite, todo lo que había sucedido en este proceso y hacer esta valoración jurídica que hoy, pues evidentemente nos tiene muy contentos como defensa, y evidentemente a los clientes beneficiarios de esto, pues evidentemente están muy contentos. Entonces, ese es el primer estado de ánimo, pues de confianza, ¿no? Y dos, que además este evento sucede en un contexto muy importante, el Día del Perpetuo Socorro. Entonces, para nosotros siempre hemos tomado la bandera, es una señal de Doña Socorrito, de Dios que nos ha apoyado en este caso, evidentemente, en el que pues justo en el Día del Perpetuo Socorro, cuando sucede la misa en la empresa, el mismo día, no sé si tenemos alguna imagen porque es lo primero que salta a la vista, es cómo nos sentimos orgullosos de esta defensa, orgullosos de defender a Doña Estela, a Miguel y a Alfonso, porque estamos orgullosos de representarlos, de representar a la empresa, de representar a los trabajadores y a la gente de Tehuacán que ha confiado en este proceso. En este proceso, y me refiero al proceso familiar, no al proceso judicial, porque hemos tenido que recurrir a una instancia federal, pero quisiera yo, si podemos transmitir las imágenes de la misa, porque justo esto viene en el aniversario del Perpetuo Socorro, y que el día que se da la resolución, se celebró una misa en la empresa, en donde estaba presente Doña Estela, y si podemos tener la imagen por ahí. Sí, ya está. No está escondida la señora Estela, no está prófuga, no se ha ido de su casa, está al cuidado de sus empresas, y ahí podemos ver la prueba fehaciente que está en la empresa
participando en esta ceremonia religiosa, incluso comulgando, y usted puede verla ahí en su pantalla. Y pues esto, a ver, fueron mucho tiempo, muchos meses, tanto tiempo, tantos años, ¿no? Y coincidimos en que ya por fin se da a favor esta resolución. ¿Tú cómo estás, Arturo? Pues también digo de mi parte que es la parte que esencialmente me toca, que son los temas civiles, los amparos civiles, y pues como bien dice Rodolfo, no casualidades del destino, de la vida. El día que nos notifican la sentencia, el día que sale publicada la sentencia, de hecho nosotros ni siquiera sabíamos, digo, cuando empezamos a comentar, oigan, acabamos de obtener resolución favorable del amparo, y en ese momento nos avisan de la empresa, pues que estábamos en todavía no íbamos, no, pero aparte no íbamos todavía por la sentencia. Ajá. Cuando ya estaban publicando. O sea, es increíble el seguimiento de medios ya que tiene este caso, Arturo, ¿no? Sí. Porque no teníamos todavía en nuestras manos el documento completo cuando ya lo habían... Sí, en la mañana, digamos, pues vimos el extracto. Por lo menos un servidor, ¿no? Ahí nada más ¿cómo se llama? En el sistema del Poder Judicial, en donde decía, pues la justicia en la Unión ampara y protege. Fue el primer vistazo, digamos, y bueno, eso nos hizo descansar. Ya a lo largo del día fue fluyendo la información. Y después, o sea, lo curioso de todo esto, pues casualidades del destino, que nos comentan que... Yo te interrumpo ahí. Sí, no, a ver, no hay coincidencias y no hay casualidades. Son diosidencias. Esto es diosidencia o un milagro, y es totalmente... ¿cómo lo puede uno percibir? Diría que el día de la misa, cuando viene el aniversario del Perpetuo Socorro, nos llega esta resolución tan importante para nosotros, después de tener todos estos tropiezos con las autoridades locales, y que viene la autoridad federal a reconocer lo que se había dicho, las ilegalidades que habíamos manifestado durante tanto tiempo. Y es increíble, de veras es increíble, porque te hace sentir, doña Socorrito está viva, doña Socorro. Socorrito está viva, nos está apoyando, y hoy tenemos esta resolución justo ese día. O sea, imagínate nada más lo que uno siente como abogado, y la fuerza moral, porque hay que hablar de la fuerza moral y el impulso, de que nos da esto a seguir adelante hasta sus últimas consecuencias, hasta donde la vida nos dé, para apoyar este proyecto, porque es un proyecto. El proyecto de Doña Socorrito no es nada más doña Estela, no, es un proyecto general, es un proyecto de ayuda, es un proyecto donde hay mucha gente involucrada, trabajadores, mucha gente que está en esto, y la verdad es que es un tema de justicia. Nos dio mucho gusto, yo estoy lleno de orgullo, lleno de gusto, y para mi profesión me da un aliciente para seguir adelante. Hay esperanza de que esto puede funcionar en materia, ¿no?, legal, y bueno, además de esto, de qué coincidencia, diosidencia, como quieran llamarle, de ese día que se diera esta resolución, ¿qué abarca, qué implica haber ganado este amparo? Como habíamos venido platicando en programas anteriores, o sea, todas las violaciones que hemos venido haciendo notar, desde la existencia de un proceso sucesorio que no debería existir, desde la demanda que te acordarás, la entrevista pasada comentábamos que incluso sin defensa, la acción per se, por sí misma, claro, es improcedente del estudio que se va a hacer de ella. Igual, nosotros cuando nos incorporamos al asunto nos damos cuenta de que hay una serie de irregularidades en los procesos, que no nos quedaba otra, porque esa es la realidad, no nos quedaba otra más que empezar a trabajar, empezar a construir, a reconstruir una defensa desde el ámbito federal, planteando de determinada forma, con determinada técnica, los juicios de amparo. Este juicio de amparo es el primero que se resuelve, hay más por ahí pendientes, pero digamos, este juicio de amparo básicamente viene a corroborar todo lo que hemos venido alegando, desde que no debía haberse dado trámite a la sucesión, desde que el albaceazgo provisional es ilegal, todas las actuaciones posteriores realizadas con ese albaceazgo son ilegales, así lo declara la resolución federal y las declara nulas, y como consecuencia
la juicio de nulidad de testamento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quien promovió, quien instó ese juicio de nulidad de testamento, pues es esa albacea provisional, precisamente con esa ilegalidad, digo, no sé cómo transmitirlo en palabras muy llanas, muy lisas, con esa ilegalidad que viene de origen, ¿no? Entonces, bueno, pues esta resolución federal nos viene a confirmar todo lo que hemos venido aquí a decir, digo que siempre lo dijimos desde el principio, pues no estamos alegando un chisme, ¿no? O sea, yo te puedo hablar de lo que hay en los expedientes y según mi consideración lo que hay en los expedientes es una violación flagrante al proceso por esto, y ahora se ve materializada en una resolución de amparo que confirma todas esas violaciones, ¿no? Exactamente. Ahora, tuvieron que recurrir a papá para que viniera a decirle a sus hijitos, ¿no? Están mal, ¿no? Por eso es federal para el estatal. Mira, son ámbitos de competencia diferentes. O sea, en realidad, en la distribución de las competencias de las autoridades, no quiere decir que el juzgado federal sea superior del juez civil ni del juez familiar. Simple y sencillamente revisa una cuestión de naturaleza diferente. ¿Cuál es esa naturaleza? Pues de naturaleza constitucional. El juez federal verifica si el actuar de todas las autoridades, en este caso es un juez, pero el juez federal, el juez de distrito, tiene el encargo de verificar que todo el actuar de las autoridades esté acorde con la Constitución y que no se violenten derechos humanos. En este caso nosotros demostramos que derivado de las ilegalidades cometidas en esos procesos se transgredieron derechos humanos de los quejosos, en este caso de Miguel Ángel Celis Romero, que es el quejoso por el cual nos conceden a nosotros el amparo, ¿no? Son ámbitos de competencia diferentes. Claro que de acuerdo con la propia estructura del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales están obligados al cumplimiento de la resolución federal. Bueno, yo aquí sí voy a hacer una acotación, porque lo dijiste muy política, lo dijo muy políticamente, pero la verdad es que es un poder revisor. O sea, el nivel federal es un poder revisor que está desde el Pacto Federal, precisamente para que los estados en su jurisdicción no violaran derechos y se quedaran en el ámbito estatal. O sea, ¿a qué voy? A que lo que sucede en este momento es esta revisión federal. Dicen, ¿por qué tiene que revisar a Puebla un juez federal? Por el Pacto Federal. Tenemos a los estados que están inmersos en la República, y ese poder federal se encarga de que un poder estatal no transgreda a un ciudadano sin que pueda revisarlo a la federación. En este caso, cuando se ve rebasada la justicia local, porque hay que explicarlo así, cuando la justicia local no es capaz de cuidar los derechos de una persona, acudes a nivel federal, porque entonces sale del ámbito de poder del Estado local, y es lo que sucedió en este caso. Fue un juez federal en el que, revisando la actuación de los jueces locales, declaró las ilegalidades de la juez, que le hemos venido anticipando sobre lo que ella no hizo, o lo que hizo mal, y lo que no hizo y lo que debió haber hecho después. Entonces tenemos que matizarlo en ese sentido, Arturo. Yo sé que de materia dirán, revisan cosas, sí, pero al final de cuentas lo que está diciendo la autoridad federal es que todo el proceso local, Nidia, fue ilegal, y anula y ordena la anulación de ambos procesos, tanto el inicial como el que sigue, y ya veremos después con las demás ilegalidades que cometió esta persona para lograr lo que hizo a nivel local, ¿no? Pero hay que aterrizar en ese sentido. Este juez federal está revisando la actuación local como última opción de constitucionalidad por la violación de los derechos de doña Estela, de Miguel y de Alfonso en este proceso. Fíjate que estaba leyendo el juicio de amparo, y ahí decía de todas estas irregularidades que hubo desde que no le avisaron a Miguel que estaban haciendo estos movimientos. ¿Qué más? Sí, digo, el vicio de origen viene, como bien ya sabes, lo hemos platicado, creo que desde que dicen que no hay testamento, ¿no? Mira, en un inicio,
repito, creo que lo he dicho varias veces aquí, pero insistimos, o sea, cualquier persona, cualquiera, puede ir a denunciar un juicio sucesorio, cualquiera, porque aparte constitucionalmente tienes ese derecho. Todos los mexicanos tenemos derecho de ir a acudir a un juez a decirle que declara constituye un derecho, porque está en la Constitución. Con responsabilidad, porque hay problemas cuando mientes, ¿no? El problema es que acredite ser titular de ese derecho. Sí, no es así de me encontré esto, ya, sí, claro, me queda. O sea, digo, en palabras muy coloquiales tú puedes ir a decirle misa al juez, ¿no? Pero el tema es y otra que hay que ver es y la responsabilidad que adquieres cuando inicias esa acción por los daños que le ocasionas a todas las personas con motivo de tu acción. Bueno, eso no lo piensa mucha gente, porque la mayoría de las personas dicen, no, pues ganamos, ganamos, ya no hubo problema, lo dejamos no, espérame. Y los daños que ocasionaste, el daño moral, el daño de los trabajadores, el daño... Aquí hay un tema delicado, que no sé si le advirtieron a la diputada de lo que implica el haber emprendido una acción y ocasionar tanto daño a las personas, empresas, a terceros, por su acción. Que hay que tener responsabilidad. El derecho de acción implica una gran responsabilidad. Claro. El propio Código de Procedimientos Civiles de la entidad, incluso en sus primeros artículos, 4 o 5 por ahí si no mal recuerdo, dispone, o sea, ordena que hay una corresponsabilidad tanto de abogados litigantes como del propio juez como rector del proceso, de cuidar que se cumplan los requisitos necesarios para que se pueda entablar una relación en un proceso. O sea, no es nada más yo vengo a demandar porque se me antojó, ¿no? Y por eso te comentaba la vez pasada que incluso hay un proceso anterior, un juicio de nulidad de testamento intentado, que en su momento le fue desechado porque no cumple, o sea, no cumple con los requisitos. Yo creo que parezco disco rayado cada que platico aquí contigo, pero la misma persona no se puede demandar a sí misma, y es lo que estaba ocurriendo en ese juicio, la sucesión demandando a la sucesión. Y por ejemplo, yo sí quisiera preguntarte, ¿tenía posibilidades o tenía derecho de pelear un testamento cuando es sobrina nieta? Pues mira, las cuestiones de posibilidad de acudir a pelear, bueno, cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, aquí la situación es que los elementos de prueba que incluso se anuncian en ese proceso, pues son muy endebles. Fíjate que la forma en la que está regulada, cada entidad tiene su forma de regular sus procesos civiles. Y la forma como está regulada aquí la proposición de la demanda es que desde la demanda tú tienes que ofrecer las pruebas que van a servir para ese juicio, para ese proceso. Y desde el ofrecimiento de las pruebas con las cuales tú supuestamente acreditas los hechos, pues se advierte que es una acción abiertamente improcedente, ¿no? Porque tú no puedes venir a decir que una persona carece de ausencia o que tiene ausencia de facultades mentales con un chismecito puesto en un papel, ¿no? De un médico que dice que la atendió hace 10 años. Insisto, yo no sé si tú te acuerdas de lo que hiciste hace 10 años. No. Sin que tengas el respaldo de un expediente clínico, sin que tengas el respaldo de lo que sea. Yo me acuerdo que le di tal o cual cosa de medicamento. Yo, y ni siquiera en las cantidades, en las formas, en los modos, yo creo que... No, a ver, ya dijo un doctor que lo hubiera matado. ¿No? A ver, doctor Ulises Hernández, ya dijeron 20 médicos, lo tenemos documentado, que lo que él le recetó lo hubiera matado en un día. O sea que es mentira lo que está diciendo él. Dice, falla orgánica múltiple de 3 días. Señor, con lo que usted le recetó, se hubiera muerto en la noche. Sí, claro. Entonces usted mató a la señora Socorro Romero de acuerdo a su receta dicha por expertos, no dicha por mí, ¿eh? Yo tengo sustento para mostrarles lo que 20 médicos forenses, generales, nefrólogos expertos. Los nefrólogos, le digo al público, son aquellos expertos en las personas mayores, para recetarlas cuando tienen enfermedades terminales, cuidarlas en sus últimos momentos, sus últimos años. Los nefrólogos dicen, no puede ser posible que este doctor le haya recetado eso porque lo hubiera matado en un día. Entonces ya de entrada, que él diga que hay una falla múltiple de 3 días, señor, usted está equivocado porque usted lo que le recetó lo hubiera matado en un día. Entonces está usted mintiendo en ese informe. Digo, nada más para dejarlo claro. No es un informe.
porque Insisto, es para efectos insostenible. procesales, yo no, pues es un informe, es un chisme puesto en un Bueno, papel. es una carta ¿No? ante Pues, notario un chisme puesto que le en un papel. pide la monina ante notario y se la rinde ante notario después de años, sin expediente, sin Ahora, nada, ¿por qué sin lo hacen bases. de esa manera? ¿Por qué? Porque, digo, esto es cuestión de fondo, ¿no? Que digo, ya nada más es como corolario. porque, Como chisme porque ya claro, se anuló el porque tema. ya se anuló. Pero bueno, ¿por qué lo veremos. hicieron de esa forma? Pues porque le quisieron dar calidad de documento público a ese documento. La forma de valoración de pruebas en cualquier sistema procesal de las entidades es que los documentos públicos tienen mayor fuerza probatoria que un documento simple. Pero el hecho de que esté rendido el chismecito en un documento público no lo convierte en documento público. Es pública la escritura que se tira ante el notario, pero no su contenido. En donde se hace constar que el médico le entrega a la monina ese informe para que la monina vaya y lo presente en el juicio de nulidad. Es eso, ¿no? Ujú, sí, claro. Oye, pero bueno. O sea, para que veas cómo van creando esta dinámica de pruebas y construyendo a través de la ilegalidad el albacea, el juicio intestamentario, y luego después ir a la nulidad, y luego que este doctor le dé un informe. ¿Sí me explico? O sea, ahí va creciendo la mentira legal, ¿no? Esto va en relación y lo vamos a ampliar más en unos momentos porque viene siendo la otra parte, la parte penal. Pero yo quiero continuar con la civil para preguntar, esta sentencia dice declarar sin efectos, o sea, ordena al juez primero de lo civil del Distrito Judicial de Tehuacán que deberá declarar sin efectos todo lo actuado hasta este momento dentro del juicio sucesorio intestamentario de Socorro Romero Sánchez. Así es. Explícanos. Eso quiere decir que todo aquello que haya acontecido en ese expediente queda sin efecto jurídico frente a cualquier tercero. No sirve, está inválido. En términos generales. Así, Entonces para que está entendamos. declarado inválido. Como bienes ilegal de Cualquier origen, cosa que incluso la albacea provisional haya ejecutado con ese carácter es inválido. ¿Y tiene conocimiento Es decir, si ejecutó algo? Sí, claro. Bueno, sí. Hizo pero- peticiones o sea, tú con la calidad de albacea de una persona puedes ir a solicitar en nombre de la asociación de esa persona que falleció, informes a registros públicos, informes a instituciones bancarias, o sea, precisamente con el cargo vienen facultades y responsabilidades, ¿no? Ambas. Entonces, todo aquel acto que haya ejecutado frente a cualquier autoridad es inválido. Es por eso que el juez dice el juicio de nulidad de testamento también es inválido, porque lo promovió con esa calidad, con la calidad de albacea provisional. Perfecto. Luego dice, reconocer el albaceazgo otorgado en el testamento, permitiéndole Miguel Ángel. acceso. Bueno, lo que quería decir del anterior, dejar sin efectos nada, es decir, toda Que la nada sirve. información que pidió ella, Nada que sirve. se movió y todo, nada. Para efectos Nada. para efectos de Así. cualquier proceso judicial no sirve. No. a ver, El está juez declarado ilegal. El juez está impedido a tomarlo en cuenta, está impedido a valorarlo. No porque, sirve, no porque funciona, no, exactamente. O sea, está anulado. declarando, Nidia, ilegal lo que hizo la juez, ilegal lo que ha hecho la señora Caballero, Mónica o Olga, como que queramos llamarle, es ilegal. Y derivado de esa ilegalidad, a sabiendas, porque además ella misma en su entrevista dice, esto viene de muchos años, y en el expediente dice que no sabía. ¿Qué dijo Arturo? Mira, utiliza una frase muy Mañosa. Pues utilizó un eufemismo, ¿no? Dice- Pero dilo para que la gente entienda. A ver, bueno, pero también dijo- tenemos que hablar bien para que la gente. Bueno, la Solo di las palabras, ¿qué la dice? denuncia de la asociación ¿Qué dice? no tengo conocimiento que exista otorgado un testamento de conformidad con la ley. Ya, hasta ahí. Oye. A ver, es que hay que. A ver. Ajá, y eso. Una cosa Que dice es que no hay. sepas No. el testamento. Dice que no hay testamento. Dice que no hay testamento. ¿Y Está luego? mintiendo en ese sentido. Pues sí, después de. Uses lo que uses, está mintiendo ahí. Pero te voy a decir algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella en su entrevista dice, esto viene de 10 años y de muchos años para atrás. Ah, entonces cuando promoviste ese juicio, tú ya sabías que había un testamento. Porque por eso ¿Faltaba dices, la ley? totalmente, Ok.
Totalmente, use lo que use, diga lo que diga, ella está diciendo, no hay testamento. Esto viene de muchos años, lo dijo en el público, en el programa que hizo, donde además señala que hay órdenes de aprehensión. Entonces está reconociendo que ella sabía que había un testamento, que ella desde muchos años atrás venía planeando esto, justamente y de manera indiciaria o circunstancial, con las personas que en 2013 también pidieron una exigencia económica con motivo del testamento, y que además son los mismos abogados que vienen promoviendo en el mismo sentido. Entonces, pues es evidente que viene preparando, sabe, conoce que hay disposición, y a pesar de ello va y presenta un juicio intestamentario. Entonces, ese es lo que hay que hilar de esta idea, ¿no? O sea, toda la trama como si fuera Totalmente. una novela que estamos juntando las Sí, no, piezas Se de llama, rompecabezas. en materia penal se llama, la materia civil no existe, pero es una prueba circunstancial, donde tú empiezas por todas las con circunstancias. todos los indicios, todas las declaraciones, todo lo que va sucediendo alrededor del caso, nos dan la idea de cómo está estructurado, quién participa, por qué señalas esto, por qué te cambias el nombre, por qué promueves esta otra situación, por qué dices que no hay testamento, ¿no? Sí, Entonces, te dice Rodolfo de eso de la manera entonces, indiciaria, eso porque es el tema civil, digo, no quiere decir que el penal no, pero el esto tema es- civil es más de estricto derecho. Por eso te hablaba yo de violaciones procesales, que, o sea, yo no te puedo platicar un chisme porque están en el expediente, Ujú. ¿no? O sea, tú me dices, oye, es que me estás diciendo una cosa que no es, pues no, pues está en el expediente, ¿no? Y derivado de esas violaciones procesales es que se cae, o es que jurídicamente es insostenible el reclamo. Claro. Pero además, pero lo importante es cuando ella dice, no hay testamento, y de repente me toca sale, a mí, ¿no? pero sale diciendo que esto viene de muchos años atrás. Sí, claro. Bueno, espérame, entonces, si era de muchos años atrás, ¿por qué no metiste tu juicio en 2009, 2010, 2011? ¿Por qué te esperas? Ella mide sus No propias podía, palabras, porque no sus tenía propias son entroncamiento. que son El entroncamiento evidentemente. que es, porque esto es muy importante que a muchos se les Ella se olvida, está confesando que el tema lo conoce de años atrás. pero no había hecho Pero nada. va con el juez y le dice, no, en 2016 desconozco. Espérame, tú ya desconocías ese tiempo atrás y lo estás diciendo. Pero no tenía el entroncamiento que viene Ajá. siendo El vínculo familiar. vínculo familiar. Entonces se No cambia era el nombre, nombre. Ujú. se cambia el nombre para iniciar el juicio. O sea, hay una preparación, una serie de actos donde ella prepara toda esta situación para o tratar de poner en jaque a doña Estela y a la familia Celis y a las empresas del grupo. Y aquí donde dice, reconocer el albaceazgo otorgado en el testamento permitiéndole acceso al quejoso al expediente con ese carácter para que en su caso haga las peticiones o solicitudes que a su interés convengan. ¿Qué significa? Mira, dada la circunstancia tan rara, tan especial que se dio en este caso, en estricto sentido no debería existir albacea a la fecha. Porque ya se entregó la porque herencia, ya se ¿no? ejecutó la herencia. Pero, ¿Cómo funciona una dado- albacea para que la gente... Pero funciona para la defensa, El aún albacea, ejecutada, sí. el Ah, albacea hay unas teorías ahí de que subsiste puede subsistir. en A cuanto pesar del a... tiempo. No, de hecho lo reconoce la Corte y lo reconoce, por ejemplo... Para la defensa. Por ejemplo, vamos a pensar algo que hubo Sí, tiene personalidad jurídica. subsiste para la defensa de la sucesión. ¿Por qué? Claro. Porque el albacea toma el patrimonio de la sucesión y ejecuta actos de entrega. Ujú. Y ahí tienes tú temas de escrituras, de impuestos. ¿Qué pasa si de repente llega a la Secretaría de Hacienda y pregunta, a ver, ¿qué pasó en la sucesión de la señora Socorro? No, pues esto. Oigan, a ver, ¿pagaron bien impuestos? Voy a auditar esa parte. ¿Quién tiene que contestar? La albacea. Entonces ya una ejecutada tiene esa personalidad, pero para la defensa. Es por ello que ellos están promoviendo como Miguel como albacea, porque está todavía en defensa de la sucesión. O sea, Ok. está ejecutada, pero si hubiera un acto posterior a la adjudicación que cuestionara la administración de ese tiempo, ellos tienen toda la personalidad. Por eso también es que en la fiscalía le decimos, oye, si estás investigando un testamento, dales acceso a las albaceas que son Miguel y Alfonso, porque ellos tienen derecho a
no solamente defenderse a sí mismos en su libertad, sino tienen la obligación, Sí. como albaceas del testamento, de defender ese testamento. Tenemos, ¿cómo se llama? Bueno, rápidamente, ¿qué es un albacea? ¿Qué alcances tiene el albacea? Mire, el albacea, para resumirlo en palabras muy rápidas, es el último ejecutor, el ejecutor de la última voluntad del testador. Es el que se encarga de administrar los bienes, de ejecutar la última voluntad de la persona que otorga el testamento. Perfecto. Los leo amigos, dice Fernanda García, buenas tardes amiga y compañía, buenas tardes. También Emanuel Melchor Geminiano dice, pendiente de esta transmisión, saludos y excelente tarde. Eli Flores dice, hola linda tarde, dice la abogada, la irregularidad e ilegalidad estuvo desde que le dieron seguimiento a un juicio sucesorio intestamentario cuando hay un testamento. Claro. Dice, ¿quién es la monina? Y bueno, esos son los alcances. Ballesteros Lupita dice, mentir ante una autoridad es cárcel. Claro. En cuanto deje de ser diputada ya veremos si la ley aplica para todos. Falsedad de documentos y abuso de poder. Bueno, yo quiero hacemos un paréntesis para ver. Una persona puede tener 2 actas de nacimiento, puede ocupar así, necesito hacer un juicio, o ya nada más la que tenía la saco y a conveniencia me la pongo. Ella presuntamente hace un juicio para cambiarse el nombre, pero lo importante, claro, no debe de tener 2 actas, claro que no. Lo importante es ver si durante el tiempo en que te cambias el nombre sigues actuando o no como la misma persona, cuando deberías hacer el cambio e informar de tu cambio. Pero aquí lo más cuestionable es cómo hace el cambio, porque ella sí se ostenta como hija de caballero y después le desconoce el carácter de hija, diciendo que incluso el señor caballero mintió ante las autoridades para otorgarle el nombre, lo cual se me hace muy desleal con ese pretexto con un padrastro, okay. Pero bueno, ya lo hizo y eso a lo mejor ese es el punto de vista ético, pero desde el punto de vista legal es que habrá que analizar la forma en cómo se cambió el nombre y las manifestaciones, si son falsedades o no son falsedades, y evidentemente que ella, al decir que no conoce un testamento y después decir públicamente que esto viene de muchos años, es que ella ya conocía el testamento. Y además hay otros indicios que tenemos en investigación privada. Entonces, sí hay un delito de falsedad que puede haber, sí, claro, que lo puede haber, que lo tienen que investigar las autoridades y determinar si verdaderamente esos actos constituyen falsedad. Es cuestión de la autoridad. Oye, pero de que hay indicios, ¿cuánto tarda? Que hay indicios pues hay indicios, ¿no? Sí, claro. Están ahí, están Tan claros. solo un juicio de cambio de apellido, porque acá fue nombre y apellido, no toda una personalidad. Pues moralmente cuestionable, ¿no? O sea, el hecho ¿Y de... cuánto tiempo tarda? Como juicio. Se tardó como un año, ¿no? Más o menos. No menos. Como 6 fue un juzgado familiar. Porque normalmente es un año, ¿no? Sí, digo, el trámite depende. Bueno, de este fue circunstancias, fast. Este fue así. Fue rápido, rapidísimo. ¿no? pero sí no Muy se rápido, tardó muy tanto. rápido. Perfecto. Ahora, el siguiente punto, porque yo quería irlo desmenuzando para que nos dijeran, reconocer la validez del testamento y su ejecución extrajudicial vía notario y como consecuencia declarar sin materia el juicio intestamentario. ¿Qué significa? Tradúcenoslo, por favor. Sí, pues mira, ahora sí que vuelvo a lo mismo. El juez federal plasma en la resolución todo lo que hemos venido alegando, ¿no? Tiene que reconocer, porque así lo dice la ley, o sea, no es que se lo esté sacando de la manga ni que lo esté inventando. Dice la validez del testamento y su ejecución. Sí, en alguna ocasión platicamos que una sucesión, cuando hay testamento, puede tramitarse ante juzgado o ante notario. En este caso, Fue ante la notario. señora decidió tramitarlo ante notario y se está regulado, o sea, está, digamos, acorde con las normas. Está legal, pues. Está legal, ya sí, claro. Lo hicieron ¿no? bien. O sea, está dejémoslo contemplado en ley. así. Fue bien hecho. Esa ejecución la debe reconocer cualquier autoridad, porque si no, pues imagínate, estás derogando de un plumazo la fe notarial, pues entonces quiere decir que ya no sirve. ¿Para qué sirve el No sirve notario? el O sea, notario. es más, en este caso, lo que está haciendo la fiscalía, por ejemplo, si es que lo está haciendo, porque digo, nos dicen que no estamos investigados, entonces bueno, pues, habrá que ver que se está investigando ahí, pero es como tildar de falso todo lo que hay ante notario. O sea, hoy podríamos decir, vamos a investigar a todos los actos de los notarios, porque todos son falsos. O sea, si cualquier persona llega y dice, es falso ese testimonio, pues vamos a investigar al notario.
lo cual es al revés. Sí, lo está cuestionando, ¿no? Es al revés, a ver, todo lo que hizo el notario es válido hasta que no se demuestre lo contrario, pero aquí estamos aplicando los principios al revés. O sea, lo curioso de este caso, todo está al revés, ¿no? Hoy, notario, tú falseaste el testimonio. ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad tengo yo como notario de ir a falsificar la firma de la señora Socorro? ¿Cómo por qué? Si me va bien, pero si tengo una patente de notario, claro, que es bastante, los eso, aranceles son bastante bastante buenos para vivir. O sea, un notario no tiene necesidad de irse a hacer de un testamento para hacerse rico, ¿no? Y no porque sean ricos, sino porque es una buena fuente de ingreso. O sea, un notario gana bien, no gana pero nada bueno, mal. es fedatario, ¿no? No, pero además, por eso, pero no va a perder. O sea, a ver, en ley. no estás hablando de un cuate o sea, que no vas con un improvisado. no estás hablando de un médico que le puedes pagar cualquier cantidad de dinero y pues es médico ahí más o menos y le das un dinero para que haga un dictamen falso, un informe falso. Claro. Estás hablando de un notario que tiene prácticamente, pues, es una sociedad preponderantemente económica, tal vez la podemos llamarla así, pero le va bien. Sus aranceles son buenos, sus honorarios son buenos, es honorable la función notarial, Sobre tienen todo un colegio, a la Está honorabilidad. regulado. o sea, no tiene por qué hacerlo. Es un notario de muchos años, Un notario sí, no con tiene, mucha experiencia. el 99% de los notarios no tienen por qué hacer un acto ilegal. O sea, no hay razón para hacerlo. O sea, de entrada. O sea, es inverosímil que te lo digan. Entonces, ya que esté cuidado un acto por un notario, tiene esa fe pública, esa presunción de validez. Perfecto, entonces acá dice la juez primero de lo civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, deberá, o sea, ella es, ¿quién es? ¿Quién es la que se supone que va directo para...? Actualmente es que ella es otra. Ah, bueno, es otra. Sí. Es otra Es y otra se supone ya es que, otra titular es del ese juzgado, ¿no? Sí, pero es la que en un inicio... aceptó la irregularidad. Exacto, y es lo que es materia de una denuncia, de una investigación penal, evidentemente, porque Ha habido 3 debe de jueces debe de hacerse. titulares en ese asunto. ¿Y lo van a hacer? Está contemplado. ya hay una denuncia que hizo un diverso equipo de abogados para todo el tema empezando por ella. O sea, por la actuación ilegal, ¿no? Y además de no haber dejado sin efectos la sucesión testamentaria, ¿no? ¿Qué debió haber hecho ella? Debió haber, en el momento en el que supo de la existencia del testamento, debió haber dicho: dejo sin efectos lo intestamentario y continúo con el trámite de la sucesión, pero testamentaria, es decir, atendiendo al contenido del testamento. Y después, pero una en vez este que caso, verifica, que ya se había dado todo, ya se había adjudicado, ya... para allá voy, y después, una vez que no solamente se advierte como exhibido el testamento en el juicio, o sea, que existe el testamento, que está, que además ese testamento ya está ejecutado quiere decir que salieron los bienes de esa sucesión y se aplicaron en favor de la heredera, quiere decir que ya no hay bienes en la sucesión, quiere decir que el titular de los bienes es otra persona, cumplió con pero su te vuelvo a cometido la preguntar qué sucesión. debió haber hecho, porque nos está preguntando Sí, sobre para el allá tema voy. ilegal. Derivado de todo eso, debió haber dado por terminado el juicio, Punto. desde que supo que estaba ejecutado el testamento. Y acá el siguiente punto dice: para el juez de lo familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, en el expediente 296/2020, deberá 1. Reconocer el albaceazgo conferido en el testamento otorgado por Socorro Romero Sánchez y el hecho de que dicho testamento ya está ejecutado. Justo lo que acabas de mencionar, ya está hecho, Ya está consumado terminado. es. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué en este juez de lo familiar? Porque ese juez de lo familiar reconoció 2 albaceazgos. Reconoció el albaceazgo provisional y reconoció el albaceazgo testado. Digo, reconoció entre comillas, ¿no? Porque de haberlo reconocido como tal no le hubiera dado curso a la demanda. No le hubiera dado entrada. Con todo respeto, Pero ¿cómo lo puedes explicar pero, más el primero, sencillo? pero más sencillo. la primer juez sí se voló la barda porque de plano lo hizo, pero de plano se la voló 2 veces. Pues sí, porque la demanda no, mira, la demanda, de acuerdo con el propio Código de Procedimientos de Puebla, que de hecho tiene alguna ahora que me
tuve que poner cada estado tiene su código y tienen particularidades, sus particularidades, sus asegúnes. Entonces, bueno, pues hay que ponerse a estudiar, ¿no? El derecho es una ciencia que no se acaba. Claro. Y hay que ponerse a estudiar en cada caso. Lo que no se acaba son los principios procesales, porque por eso son principios. Todos los procesos se rigen prácticamente por principios universales. Entonces, Lo para mismo que en todos exista, lados. pues decía por ahí algún maestro que tenía, para que haya caldo de pollo, ¿qué necesitamos? Pues pollo, Pues ¿no? que haya pollo, ¿no? Y aquí, para que haya acción, ¿qué necesitamos? Pues que haya legitimación, personalidad, una demanda bien, así lo dice el código. ¿Y por que eso se cumpla fue a con lo los familiar? requisitos. No, se fue a lo familiar por una cuestión simple y sencillamente De competencia. Ajá, simple y sencillamente porque así está distribuido el tribunal. Eso no tiene nada que ver. Y acá dice, bueno, lo mismo, ¿no? Reconocer el albaceazgo. En este caso, el testamento, ¿a quién dejó de albacea? A Miguel Ángel y Alfonso. A los dos. Ellos son la persona que designó, a las personas que doña Socorrito designó como albaceas. Que hay que hablar de ellos. ¿Qué es el albacea? Es un cargo muy honorable. Cuando alguien fallece, cuando dicen, te dejé de mi albacea, ¿por qué es? Porque es un honor ser Es albacea. en quien tú confías. Vas porque a te ser confío. el que va a representar y hacer que se cumpla la voluntad. Sí, así es. ¿y sabes por Ese qué? es el albacea. Así Para es. que precisamente no venga un advenedizo como la señora a reclamar algo que no le corresponde. Entonces dejan a alguien de una calidad moral en quien confiaban que podían sostener la capacidad testamentaria. Entonces, esto es muy importante que la gente lo entienda. A Miguel y Alfonso, es que son beneficiarios al ser albacea. No. La Es un cargo beneficiaria honorífico. es Estela. Las albaceas es un cargo honorífico. Hay veces que lo dejan hasta un abogado. Hay veces Sí, que se claro. lo dejan a un contador de confianza. En alguien que sabes que va a defender Contador, tu contador, idea. te dejo que tú conocías toda mi contabilidad, conocías mis ingresos y yo te voy a dejar de mi albacea para que mis hijos o mi esposa, oye, no quiero, hay temas donde hay segundos matrimonios, terceros, bueno, cambios de nombres, bueno, ya vimos, aquí ya estamos vimos. ante un caso, ¿no? Excepcional. Entonces, ese albacea lo que va a hacer es encargarse de que se cumpla la voluntad. Entonces, Alfonso y Miguel son voceros de la voluntad de doña Socorro. No son beneficiarios, como lo tratan de hacer ver, es como ellos están viviendo de doña Socorro y entonces, hombre, no, espérame. Doña Estela es la beneficiaria, pero ellos son los que deben de cuidar la voluntad de doña Estela. Ahora dice... Por eso es que el amparo lo promueve Miguel y Miguel es el que, en este caso, Ni le avisaron Sí, de mira, nada. lo que pasa es como que defensor de la Ajá. voluntad de su tía. Exacto. No porque él haya recibido algo, Así es. sino porque es su obligación defender la voluntad Ajá, de su tía. Es obligación. Jurídicamente, Jurídicamente, su la tía obligación deriva no solamente del testamento, la obligación deriva de la ley. O sea, por ley, los albaceas tienen obligaciones y tienen deberes, tienen responsabilidades incluso, ¿no? O sea, si no ejecutan el testamento de conformidad, tienen responsabilidad los albaceas, no pueden disponer de los bienes, no pueden dilapidar los bienes, tienen que administrarlos y ejecutarlos. Entonces, por eso es que el amparo se promueve por Miguel Ángel, porque él es el albacea, él es el que está... Híjole, es un que voy a usar defensor. una palabra, pero es muy pero técnica. porque es defensor de la Ajá, voluntad es de la testadora. exactamente. Así es sencillo. Es el que puede. Es como cuando dices, Es el que puede oye, promover amparo. la abuelita, sobrina, te encargo que todos reciban, te encargo que seas de albacea, ¿no? Porque tú sabes de números, porque tú sabes de leyes, te voy a dejar de mi albacea, ¿no? Claro, el albacea cobra un honorario judicial que ni siquiera es representativo, ¿no? Es más un cargo honorífico, ¿no? Para que la gente lo entienda, porque, oye, es que la albacea, y la monina lo que hace es hacerse albacea cuando nadie le dé el cargo. O sea, ella dice, no hay testamento, juez, nómbrame albacea. O sea, a la monina no la nombra doña Socorro, no la nombra una juez ilegalmente. O sea, ella se va y se hace llamar albacea. ¿Se me explicó? Es un albaceazgo espurio. Sí. Hoy declarado por un juez federal. O sea, lo estamos hablando por lo que está diciendo la resolución. Fue ilegal el nombramiento de albacea. Y sobre todo, más que el nombramiento, el sostenerla como albacea. Entonces no viene de la voluntad, ella fue y se autonombró y con eso hizo todo este proceso, ¿no? Para dejar claro a la gente, porque dicen, no, es que también era albacea, no, es una albacea creada por la
judicialidad, digamos. Con base en así, una transgresión ¿no? a la ley, punto. Así, ¿No? Fue Demostrada ya en el autonombrarse, juicio de amparo. autonombrarse como albacea bajo la premisa de que no había testamento cuando sí lo hay. Fíjate que yo tengo un video que, bueno, el video resumen que publicamos hace algunos días. Al final está el padre en donde dice, el confesor, dice, a mí me dijo, yo le pregunté, ¿estás tranquila de que le dejaste a tus sobrinos? Se refería al albacea. Totalmente. Y dice, sí, contundentemente tranquila. No, y la sobrina es Estela. Ajá. No, sí, ajá. Y sobrinos, Sí. nietos, los muchachos. Los muchachos. ¿No? O sea, ella estaba tranquila, estaba contundentemente Ya voy los tranquila. muchachos porque así Y bueno, nos su nombraba sobrina, don Socorro. luego entre comillas, porque en realidad era su hija. Sí, sí. Y en ningún lado aparece en la película esta persona que hoy nos tiene pues, en jaque con todo este tipo de actos, y ya también nos sentimos amenazados porque ya mencionó que nos cuidemos y que todo el mundo va a tener órdenes de aprehensión, y que, claro, porque eso es lo que se oye, ¿no? Dice- donde nos hemos visto todos pues con un temor, Lidia, de lo que pueda suceder por las acciones ya de una persona que se ve rebasada por el derecho, por la razón, por la justicia, y que tome una serie de represalias que, digo, pues ¿qué va a quedar en este caso, Lidia? Pues que la fiscalía detenga a doña Estela y detenga a Miguel, o detenga, ¿no?, por salir al aire, cuando la fiscalía tiene en sus manos decir, oye, sí tengo una investigación, sí tengo una orden, oye, vamos a que te defiendas, te voy a dar oportunidad de que me demuestres que el testamento es válido, y no quedarse con una versión. Que esa era la finalidad. Digo, yo nada no soy más penalista, la- pero esa perdón, era la nada finalidad más del no nuevo quedarse proceso, ¿no? con la versión de una persona, ¿no? Perfecto. Y atacando, y ese es el temor ni al día de hoy, las represalias que puedan venir con motivo de esta resolución, el ataque que puede venir, eso nos preocupa por la gente, y ahí por eso pedimos el apoyo de la gente, del gobernador, que revise este proceso, del mismo presidente del tribunal, que revise realmente este proceso para que vean en dónde está la razón jurídica, ¿no? Sí, y claro. que no debemos de permitir que esto salga de contexto, y hay una afectación mayor hacia la familia, hacia la propia contraparte. Es más, te lo voy a decir, hasta la propia contraparte, una afectación mayor hacia ellos, una afectación mayor hacia la sociedad, una mayor afectación hacia el Estado, ¿no?, hacia la credibilidad de las instituciones. Yo creo que es momento de hacer un alto aquí en este asunto y reflexionar sobre lo que ha pasado y ha habido, y evidentemente tomar la salida más decorosa para las partes, ¿no? Que incluso para como se han estado dando las cosas en los procesos civiles, incluso comentábamos con el equipo cuando comentábamos la sentencia, oye, los efectos, el cumplimiento, digo, híjole, mira, para cómo. Listo. Bien, regresamos en esta parte 2 de Estudio D7, en esta cronología de un caso muy importante, impactante para Tehuacán, la herencia de Socorrito Romero Sánchez, en donde tenemos la presencia del licenciado Rodolfo Pérez Velázquez, usted ya lo conoce perfectamente, así como también del licenciado Arturo García, abogado penalista y civilista, quienes nos están explicando y desenmarañando toda esta resolución que se dio del juicio de amparo este fin de semana, en donde pues prácticamente lo ganaron, y ahora pues hay todavía más preguntas, por eso abrimos transmisión, para que nos digan, bueno, ahora ¿qué procede? ¿Ahora qué procede? ¿Qué va a pasar en el ámbito penal? En el ámbito penal, bueno, porque hemos dedicado mucho al tema civil, ¿no? En el ámbito civil, que es donde se ganó este amparo, ¿a partir de cuándo los jueces tienen que dar cumplimiento a esta orden? Pues mire, en realidad debería de cumplir una sentencia de amparo, debería cumplirse en forma inmediata, ¿no? Inmediata. Ese es en principio. A veces hay particularidades que implican que se tarde un poquito el cumplimiento de la sentencia, pero es un breve plazo.
O sea, no debe de pasar mucho tiempo para que den cumplimiento a esto. Porque además te voy a decir algo, el cumplimiento es muy sencillo. El cumplimiento no implica mayor ejercicio que declarar insubsistentes los juicios y se acabó. Además hay algo importante que es la reparación de garantías que prevé el artículo 1 constitucional, que fue una reforma de cierta manera reciente, y de donde la autoridad tiene la oportunidad de arrepentirse de los actos ilegales. Lo que en así como de la teoría el maestro Tena Ramírez, Arturo, que fue tu maestro de la universidad y demás, que daba clases tanto en la UNAM como en la Libre de Derecho, que se llamaba el arrepentimiento, la teoría del arrepentimiento de actos propios. Cuando la misma autoridad se daba cuenta que había alguna ilegalidad, pudiera reparar garantías y dar cumplimiento inmediato a la resolución, dándose cuenta, y es válido. O sea, no es reconocer alguna responsabilidad, sino decir, perdón, me equivoqué, violé derechos de un ciudadano, reparo garantías, y en esa reparación anulo el juicio y dejo sin efectos todo. Entonces, a eso se refiere también Arturo, en que puede darse cumplimiento inmediato. Perfecto. Y ahora, bueno, entonces ahí ya dan cumplimiento inmediato y Sí, lo complicaría es dar por terminar los juicios, cada quien a su casa, y se acabó por lo pronto se acabó el pleito. Bueno, ha pasado mucho, pero bueno, digamos que ya sería el menor daño ahorita, ¿no? Que en 6 meses, que en un año, o sea, entre más tiempo pase en que sigue esta controversia anilla, pues se siguen generando mayores daños y perjuicios para los empleados, familia, todos. Pero no podemos decir que se ha terminado entonces. Pues digamos que lo que se tiene es una resolución favorable que está en vías de cumplimiento. Yo lo diría así. ¿Cuándo puede ser el cumplimiento? Puede ser inmediato o puede que se difiera por algún tipo de contingencia que se tenga, algún recurso. Que te comentaba, mira, yo soy de la idea de que entre son peras y son manzanas, de manera muy coloquial. Yo, si fuera juez, diría, yo me espero y no sigo dando impulso al proceso, porque pudiera yo caer en una responsabilidad por lo menos administrativa, después se valoraría si penal, ¿no? Pero por lo menos... De hecho, tú ya presentaste algún escrito sobre el tema de posible incumplimiento a la suspensión, ¿no? Sí, o sea, para es. que se valore si esta continuación del proceso de repente que sucedió a partir, fíjate, a partir de la declaración de la persona, de la contraparte, sí. Fue que reactivó el proceso el juez. Pareciera que hubo hasta una orden, ¿no? Tú ves la entrevista y de repente el juez activa todo. Sí, ¿no? Cuando dices que ya les había mandado incluso varios escritos, ¿no? Sí, bueno, acordó, o sea, de la reanudación del proceso, acordó de jalón. Acordar quiere decir emitir una respuesta a un escrito que se le presenta. Sí, que presentamos muchas. Sí, había muchísimas, había 22, si no mal recuerdo, 22 escritos pendientes. Menos, ¿no? Cuando pues aquí en Puebla se tardan mucho en dictar las resoluciones. Que no deberían, porque el código marca un plazo, ya de entrada por ahí un incumplimiento pero, de obligaciones procesales del juez. Es lo de menos, ¿no? Que se tarde lo que se tarde. Es responsabilidad administrativa. Yo preferiría que se tardara lo que quiera, pero que acordara conforme a lo dice el código, ¿no? Pero ¿ya lo están haciendo? ¿Qué pasó? No, lo que se dice es que fue de repente, en cuanto concomitante a que esta persona dijo que ya se iba a dictar resolución y que íbamos a ver cómo, ¿no? Y hay más violaciones dentro del propio proceso que están impugnadas. Digo, ya cuando nosotros retomamos, pues había muchas cosas que no se habían ahí hecho. Nosotros ya prácticamente acuerdo que sale en el cual se nos está violentando el proceso, lo estamos impugnando. Te pongo un ejemplo rapidísimo: se está inventando una prueba que ninguna de las partes ofreció el juez, ya está impugnada. Digo, ya no tiene caso porque pues el juicio se va a morir, pero de cualquier manera pues nosotros tomamos nuestras precauciones y cualquier ilegalidad la estamos combatiendo, ¿no? Porque además esa es nuestra obligación. ¿Y ahora qué procede en el ámbito penal? Mira, en el ámbito penal lo que se dice, porque te digo que volvemos a lo mismo, la Fiscalía ha dicho que no estamos imputados, que los Alfonso, ni Miguel, ni Estela están imputados, no están investigados y que tampoco tienen órdenes de aprehensión. Entonces nos niegan el hecho, ¿no? Entonces, pero la diputada declaró que había, ¿no? Pero la diputada viene y dice, no, ¿cómo no hay órdenes de aprehensión en su contra? Y hay carpetas de investigación, no solamente en contra de ellos, sino de notarios y abogados. Sí. Por eso te digo que ya hay una preocupación, pues, de todo el equipo, de toda la gente, incluso del notario, de todos. Oye, bueno, ¿yo por qué? Yo fui a dar fe de un acto
legal, y ahora resulta que soy imputado. Oye, Oye, somos un montón, él y yo te venimos a platicar, pues somos un chorro. Me habla un contador de hace mucho tiempo, oiga, pues es que yo fui contador. No, usted también, con todo lo que está diciendo la diputada, usted cuídese, todos los que hayan participado en la... O sea que hoy una persona externa, una persona ajena a la familia, y me refiero a ajena a la familia cercana, ¿no? Al círculo, una persona ajena a la administración pone en jaque a todo el mundo. Fíjate nada más el poder, lo que puede hacer el poder público, ¿no? De una persona que ejerce ese cargo, que ejerce su poder, para atreverse a decir, y cuídense todos los demás, porque todos tienen carpetas de investigación. Y además hay órdenes de aprehensión, y la Fiscalía dice que no. La Fiscalía oficialmente, y por lo menos el Ministerio Público debería de estar preocupada porque la diputada contraviene lo que la Fiscalía está diciendo, que no estamos investigados o no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, se dice que quien presenta la denuncia es ella sola. Luego entonces, si no tenía ningún carácter, ninguna vela en el entierro, diría la Fiscalía, bueno, ¿y usted por qué vino aquí a denunciar el testamento falso y además decir que hay una serie de operaciones con recursos de procedencia ilícita si usted no tiene ninguna legitimación? O sea, eso es lo que habría que la Fiscalía de cuestionarse, decir, oye, ¿cómo voy yo? Porque ¿qué viene ahorita? Viene un fuerte golpe para ellos, a la contraparte, para la persona Olga Lucía. Viene un problema en que el asunto civil está prácticamente, digamos, anulado por resolución de un juez federal. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál es mi herramienta y que ha sido mi herramienta de coacción en el ámbito penal? Eso da muchísima pena. Si esto es cierto, si verdaderamente es a través de una orden de aprehensión o de una carpeta en la que pretenden meter a la cárcel a algún miembro de la familia, es prácticamente ya utilizar el aparato del Estado para cobrar algo que no corresponde, algo de un particular que dice ser particular pero que es servidor público, ¿no? Yo comentaba que debería estar prohibido la tramitación de litigios de personas, digamos, ya con un cargo público, porque es evidente que tendrían una influencia en la decisión. Entonces, a lo mejor habría que tener y como veo yo lo que está pasando a nivel nacional y federal, una ley en la que se prohibiera a nivel federal y local la intervención en juicios de personas con cargo público, por lo menos en cuanto hace de su encargo. Claro. Que se suspendieran términos procesales, términos de prescripción, pero que no pudieran ejercer acción alguna. Sí, porque como una limitación, sí, tiene claro que ser una limitación constitucional, porque si no es un abuso de poder. Es una limitación al derecho de acción, pero que va del camino en que yo puedo, dice alguna vez por ahí, dijo alguien, es un pleito entre particulares. No, particular eres tú contra mí, no un particular contra una diputada federal. O local. O federal, porque hay casos de todo. Claro. O un secretario de Estado, o una fiscal, o un fiscal. Sí, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente enfrentarte, ¿no? Cuando yo tengo el cargo público y además pertenezco al partido en el poder. Entonces, si vamos a hablar de transparencias y de que evitemos la corrupción y el tráfico de influencias, ¿no? Lo que se tiene que hacer es una ley que haga esto, porque en este caso está pasando esto, ¿no? Una persona con una influencia clara en los nombramientos del Poder Judicial, que tuvo que ver con nombramientos del Poder Judicial, de la Fiscalía, hoy litiga, pues evidentemente que hay temas de compromisos políticos, y en política nadie es ajeno a ello, y es parte o sea, eso pasa en todo el mundo, los compromisos políticos, pero hay que tener candados para esto, porque si no sucede que tenemos una transgresión al derecho. Bueno, y entonces, ¿van a detener a los Celis o no? Pues, Estela, ¿o no? Lo que yo pensaría es, ¿qué sigue cuando te anulan esto? Hay dos opciones, que el tema penal quede ya en un segundo plano, creo que será lo más sano en este caso, es decir, replegarse en el tema penal, ser una salida bastante loable, o endurecer el sistema penal, es decir, ahora vamos a meter los presos en la primera oportunidad. Porque y esperamos, no, como el civil no va bien, pues lo que me queda es el aparato represor. Entonces voy a decirle a la fiscalía, oye, deténlos ya mañana, a doña Estela, a Miguel, a Alfonso, a los abogados, a los notarios, o sea, tiene que haber sangre, ¿no?
O sea, ese es el mensaje. O sea, Sí. si tú me preguntas qué puede pasar las dos cosas. O se despresuriza el tema penal, o se recrudece de una manera totalmente brutal y agresiva. Y quién sabe, se me hace un asunto lamentable porque creo que podemos tener o darse cuestiones. Si no hay una intervención del Estado realmente, y pedimos de veras la revisión del fiscal, del presidente del tribunal, del gobernador, porque pueden pasar cosas de veras que no queremos ver en este proceso. Y no hablo por parte nuestra, sino hablo por parte de qué sucede cuando una persona ya sus pretensiones y con este cargo y con este poder que tiene, ¿qué podría suceder? Muchas cosas de veras lamentables, y por eso creo que debemos de llamar la atención sobre ello y que esto tenga la mejor solución, la más loable y la más justa. Hasta el día de hoy, ¿tú tienes conocimiento de algo así? Órdenes de aprehensión, encarcelamiento, o solo por lo que dijo la diputada. Pues mira, yo veo el entorno nacional y el entorno local, pues sí se ha visto una serie de procesos donde no estoy involucrado, donde pues se han visto temas de órdenes, en el caso particular, pues ha estado anunciado en medios y la propia diputada dice que hay órdenes de aprehensión en contra de los clientes. Entonces, pues yo creo que es un momento de reflexionar, ¿no? Yo creo que es un momento de poner un alto y verificar lo que ha estado pasando en este caso y buscar la mejor solución política, judicial, ministerial posible. Yo creo que hay medios para ponerle un alto a esto. ¿La citación que tienen ellos sigue vigente? Es que no los han citado. No, es que ese es el tema. No han citado. Lo citan en la materia civil, en la materia penal está sabemos que hay un acoso policial. Hay medios porque está en que el lo civil, dicen, pero nada más. hay medios que lo dicen y la propia diputada lo dijo hace unas semanas. Entonces, ante esta amenaza, te vuelvo a repetir, o a lo mejor todo eso quedó en el pasado y pues eran fórmulas de una estrategia legal, o que realmente pues hubiera todo este ataque estatal sobre las personas, y en ese sentido pues es lo lamentable, y yo creo que es lo que se puede recomponer. Vuelvo a repetir, el artículo primero constitucional habla de la reparación de garantías por la propia autoridad. Yo creo que estamos en un momento en el que las propias autoridades pudieran reparar garantías y dejar ya esto en un plano totalmente, digamos, natural, normal para ambas partes, ¿no? Y bueno, pues ahí ya... Y la afectación material derivado de los temas civiles, digamos, aderezados o amarrados con lo penal, pues no nada más de la familia, o sea, hay mucha gente, muchas familias que dependen de... Hay trabajadores que claro, festejaban y que, espérate, todavía no, todavía falta. Y eso sería, entonces, eso sería lo que podría implicar, es un arrepentimiento, se llama arrepentimiento de actos propios, no estoy diciendo que porque al Estado le cuesta trabajo esa palabra, no es así se llama, ¿no? En doctrina, pero es reparación de garantías, es decir, reparo garantías, se vale, no había visto esta dinámica, no había visto esto, y por lo tanto ahora, pues evidentemente que todo queda en un plano de normalidad, el Estado se dedica a otra cosa y cada quien se dedica a otra cosa. Dice Eli Flores, felicidades al equipo de abogados y al equipo de Domingo 7 por el resultado favorable en este juicio que jamás debió existir, nada ni nadie por encima de la ley. Pobre señor, antes de abrir la boca se hubiera asesorado, nada más quedó en evidencia y basta escucharla unos segundos para percibir con cuánto odio y rencor se expresa hacia esa familia. Abogado, si el asunto penal lo originó el civil, con esta resolución queda sin defecto lo penal, ¿no es así? No necesariamente, o sea, fue la pregunta que me hiciste. ¿Qué impacto tiene? Podría tener un impacto total, porque se dice que la denuncia la presenta ella. Entonces, la Fiscalía tendría que decir, oye, si tú no tenías ningún derecho y veniste aquí a iniciar un proceso que ahora yo investigo, ¿qué lo va a seguir de oficio? O sea, a pesar de que la persona que llegó a darle datos y a o sea, depende de cómo le ayuden. De algo, pues ya, ese es donde la Fiscalía tiene que determinar, a ver, ¿vale la pena ante esta resolución y esta falta de legitimación de la denunciante seguir con mi proceso? O sea, voy a insistir, por eso te digo, tiene dos opciones, o se cae todo y se Fiscalía. Que es el tema del principio de oportunidad y la abstención de investigación. Son dos figuras del derecho penal actual, del proceso penal acusatorio, donde la Fiscalía
puede decirle, señora, a la fiscalía no le interesa su asunto, me voy a abstener de seguir investigando porque no encuentro elementos, usted no tiene legitimación, no encuentro mayores elementos para seguir adelante. Y está previsto en la ley, no está incumpliendo nada, al contrario, sería ¿Y en lo obligación. penal ella qué denuncia? Ella denuncia que hay lo que se dice es que ella denuncia que hay una falsificación de testamento, y ella piensa que todo el patrimonio de la señora Estela, de Alfonso y de Miguel proviene de ese testamento, lo cual es falso también. Lo cual es falso también, pues es. Por eso te digo, pero a pesar de ello, hace una pesquisa de bienes de muchos años para tratar de enlazar en que todo eso pudiera ser de procedencia ilícita. No puede ser enriquecimiento ilícito, como mucha gente dice, porque no son servidores públicos. Para que haya enriquecimiento ilícito, hablas de un servidor público, no de una persona normal, ¿no? Hay una presunción en tratándose de bienes muebles, la posesión vale título y la riqueza es lícita. La riqueza no es ilícita de principio, como la gente lo ve. Oye, es que él no se justifica porque es rico. No, tú no sabes si el señor se levanta a las 4 de la mañana y trabaja. Sí, claro, bueno, ante esa presunción de licitud patrimonial, que es la que debe de prevalecer al contrario de lo que se piensa, que es al revés, la fiscalía decía, oye, pues si tú no tienes la legitimación y me vienes a decir un testamento falso, pues mi obligación ahorita, y que además todo eso es ilícito, pero ante toda la evidencia que yo veo y tu falta de legitimación, pues ya no tengo por qué perseguir a la familia, ¿no? Y me abstengo de investigar, yo ya no quiero, no me conviene, no lesiona, y más que no me conviene, cuando hablo de no me conviene es que a la fiscalía no le convenga, la fiscalía debe de perseguir el interés público, ¿ok? Sí, el claro. ataque a los bienes de la sociedad, en este caso sería la economía estatal. Entonces te diría la fiscalía, no, este caso es muy particular, y como no tienes legitimación y veo como que sí, todo esto es lícito, pues esta fiscalía no tiene interés porque represento al pueblo, y si el pueblo mismo me pide o veo que no hay una razón para que yo defienda los intereses del pueblo de Puebla, pues voy a dejarme de investigar esto, porque no es... Porque es un tema entre particulares. Tengo otros casos de huachicoleo, tengo otros casos Sí, más de importantes. narcomenudeo, Claro. tengo casos de casas ilícitas de apuestas, tengo una serie de casos que sí me interesan más que este. Este viene de procedencia lícita, todo viene de una empresa, viene de patrimonio ilícito. Entonces yo puedo cambiar mi visión, ¿no? Que es lo que debería de hacer bueno, en mi concepto, en mi humilde concepto, así debe ser. Si me preguntas por un impacto directo, no lo hay. Si hay un impacto indirecto, es de análisis de la fiscalía. Ellos tienen que valorar. Esperemos lo valoren de otra Gracias, forma. abogado. Gracias. Ya dijiste más de lo... Gracias. Gracias al abogado Rodolfo Pérez Velázquez, así como también al licenciado Arturo García, abogado penalista y civilista, por haber estado con nosotros. Tenemos muchas más preguntas, pero serán para la próxima semana, porque vamos a ver qué sigue con este caso, si ya le damos carpetazo o todavía no, ¿no? Pues ya, yo creo, Pues vamos a lo esperar más, esta semana a ver lo qué más pasa. sano creo que es ya, ¿no? Verificar, Sí. digo, ya la resolución es muy sólida a mi manera de ver, particulariza muy bien sobre las violaciones, la resuelve, etcétera. Bueno, pues ya, creo que ahí debería quedar. Bueno, gracias a usted por el favor de su atención. Soy Nidia Hernández, nos vemos, hasta la próxima.